La Universidad Rural de Guatemala le da la más cordial bienvenida al curso de macroeconomía con el código FG 322, semana 1, con el tema Fundamentos de Economía. Mi nombre es Marcelo Domínguez Salazar, soy licenciado en Ciencias de la Administración y los estaré acompañando en este proceso. Para iniciar en esta semana, por favor, necesito que si pueden enviar su correo de asistencia al curso, al correo fg322@urrural.edu.gt. Entonces, con eso, para establecer básicamente la asistencia, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces a la clase, que es importante mencionar que en cada una de las clases vamos a tener objetivos y esos objetivos tendrán que ir en función a cada uno de los cursos y clases que vamos a ir dando. Y entonces el objetivo para esta clase es que el estudiante conozca los conceptos básicos y fundamentos de la economía, microeconomía y macroeconomía, sus orígenes, su historia, para tener un conocimiento más amplio al respecto al tema según el programa del curso. Entonces, es importante, jóvenes, que tengamos claro todos estos conceptos porque a lo largo del curso vamos a ir platicando de cada uno de ellos. Vamos a ir desarrollando cada uno de los temas y es importante que tengamos claro qué se aplica en qué momento, porque es necesario tener esos conceptos a la mano para poder saber de lo que estamos platicando, de lo que se está hablando. Entonces, es importante, adicional a esto también, que profundicen un poco más en la investigación según el programa del curso, porque es importante que ustedes tengan los conceptos más amplios, más claros, que no existan dudas al respecto. Es por ello que se vuelve necesario estar básicamente al pendiente. Y cualquier comunicación que pueda haber será a través del correo electrónico que se le menciona, porque es el mecanismo para poder estar en constante comunicación, ¿verdad? Entonces, por favor, para la asistencia, enviar correo electrónico al código del curso fg322@urrural.edu.gt, y con ello pues damos inicio ya directamente al curso. Vamos a tener claro lo que es el concepto de economía. La economía es la ciencia que estudia cómo la gente y las sociedades toman las decisiones que les permiten obtener el máximo beneficio a partir de sus recursos limitados, según Singh Masaki Flynn. Es importante que dentro de esta ciencia que se estudia, que estudia a la gente, que estudia a las sociedades, puedan obtener esos recursos y que se haga el uso adecuado también de eso mismo, para que haya un equilibrio entre los recursos generados, los consumidos, los producidos, y que no haya escasez, para que la economía esté sana, para que una economía esté de la mejor manera en un ambiente que no exista esta falta de recursos. Entonces vamos a ver el diagrama de flujo circular de la economía. Como sabemos, tenemos en medio está el Estado, que asigna recursos y redistribuye los impuestos o las rentas, ¿verdad? Luego tenemos a las empresas,
que contratan factores productivos, venden bienes y servicios. Tenemos los mercados de bienes y servicios. Las familias compran, las empresas venden. Tenemos las familias también, alquilan factores productivos, consumen bienes y servicios. Y tenemos los mercados de factores. Las familias venden, las empresas compran. Y vemos cómo los factores productivos están con las flechas correspondientes, los bienes y servicios, como también los impuestos están dados a través de empresas, Estado. Las rentas también están dadas a través de empresas, mercados de factores y familia. Y también los mercados de servicios que tienen el dinero también para poder complementar con las familias y las empresas dentro del mercado de servicios. Y vemos cómo el flujo de bienes y servicios, que es la corriente real, contra el flujo de efectivo, que es la corriente monetaria de cada uno de los servicios. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la economía está fluyendo en un país, en una sociedad, que a su vez esto contribuye para que haya un equilibrio lógico entre lo producido, lo vendido, la prestación del servicio, la compra de servicios. Y sabemos claramente que en un mercado es el lugar donde se utiliza para el intercambio de bienes y servicios, ¿verdad? Que utilizan un medio de pago y se utiliza también para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y vemos cómo en este esquema podemos ver claramente cómo es que se maneja ese flujo de bienes y servicios y el flujo de efectivo, ¿verdad? Cómo es que están las ayudas y bienes y servicios y la subvención de bienes y servicios también a través del Estado, con las empresas y las familias como tal. Y que estas empresas son las que contratan esos factores productivos, son las que dan empleo también, ¿verdad? Dan empleo a las personas para que obtengan un ingreso como tal. Venden esos bienes y servicios también para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? De consumo. Y cuando el Estado pues asigna los recursos necesarios también, es importante de que el Estado tiene que estar al tanto de cómo está la economía para poder apoyar al emprendedor, a las empresas, para poder ayudarles de alguna forma, porque sabemos que las empresas son las que dan también trabajo a las personas. El recurso humano, ¿verdad? Que es el recurso más valioso o el activo más valioso para una empresa, para una sociedad, porque sin él no podría haber producción, no habría de alguna forma quienes consuman los bienes y servicios y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, estos factores productivos que hay que considerar también y tomar en cuenta, tienen que haber, no tiene que haber escasez, porque al haber escasez, obviamente se está dando el chance para que las cosas incrementen su valor, su precio de compra, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ir funcionando y fluyendo de la mejor manera para evitar todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, tengamos muy claro este diagrama de flujo que nos permitirá comprender de una forma macro cómo es que está un país, cómo se desarrolla la economía en un país, porque esa es la explicación más clara, más precisa, más concreta respecto a cómo se está dando hoy por hoy las economías en los países. Y de hecho, en muchos países, pues su economía anda muy mal, ¿verdad? Tal es el caso de Venezuela, que su economía está demasiado con hiperinflación, a tal punto de que hay demasiado dinero en papel que no está representado, que no tiene valor adquisitivo. Y esto ocasiona a que los salarios bajen, a que los bienes y servicios incrementen su valor o su precio. Entonces, por eso es muy importante que tenga que existir
este flujo de la mejor manera desde el punto de vista de un equilibrio bien establecido para evitar cualquier inconveniente, cualquier problema en una sociedad de bienes, de consumo de bienes y servicios. Muy bien. Continuamos. Los mercados en economía. Tenemos mercados de bienes y servicios, mercados de dinero y el mercado de trabajo. En el mercado de bienes y servicios es donde se compran y venden todo tipo de bienes y servicios. Lo que le comentaba de que el mercado pues es un lugar donde convergen las personas para comprar y vender productos a un determinado precio, utilizando una forma de pago y para satisfacer las necesidades de los clientes. Tenemos el mercado de dinero, donde confluyen la demanda de dinero, de oferta de dinero. Entonces, este tipo de mercado, pues obviamente, tiene que estar de una forma también sana, que no haya escasez de dinero, que no haya tampoco demasiado dinero en el mercado porque no está representado. Entonces, esto es importante. Como les comentaba, hay países que ya perdieron ese control y por eso sus economías están hiperinflacionarias, ¿verdad? Entonces, hay demasiado papel moneda en el mercado y no hay valor adquisitivo que lo represente. Y tenemos el mercado de trabajo, donde confluye la oferta y demanda del trabajo, es decir, todas las personas que están activas para trabajar, todas las personas que están desempleadas, pero que están en edad de trabajar. Todo esto conforma el mercado de trabajo también, que no es más que todas aquellas personas que están en edad, están en la forma para poder prestar sus servicios a una institución, a una empresa, y que puedan ofrecer y poder capacitarse, poder desarrollarse, poder profesionalizarse dentro de las empresas, o bien fuera también, pero que en su momento van a prestar sus servicios a una institución donde van a hacer o van a valer ese trabajo y esfuerzo que van a realizar el trabajador. Muy bien, ahora entramos al tema de la macroeconomía. La macroeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como su interrelación en los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Entonces, vemos cómo la microeconomía interviene en este sentido, es un poco más específico. En este sentido, es importante saber que esta microeconomía se enfoca más en los consumidores, al contrario con la macroeconomía, que ya es vista desde un punto de vista más general, más grande. Entonces, la microeconomía se encarga de ver todos estos detalles en los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores. Cómo es que cada uno de ellos se interrelaciona, convergen también en una sociedad para poder aportar, para poder que haya suficiente fluctuación, tanto de dinero, tanto de bienes y servicios, y que necesita de alguna manera estar también en correlación con todos. Ahora bien, la macroeconomía es el estudio de la conducta de toda la economía, ya a nivel macro, ¿verdad? Analiza el crecimiento a largo plazo, así como las fluctuaciones cíclicas de la producción total, el desempleo y la inflación, la oferta monetaria y el déficit presupuestario, y el comercio y las finanzas internacionales.
Contrasta con la microeconomía, que estudia el comportamiento de mercados, precio, producto específico, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista económico, básicamente la macroeconomía estudia esa conducta de cómo las economías en los países se está dando, cómo está, por ejemplo, la balanza de pagos, cómo está el comercio internacional, cómo están las demandas de divisas y todos esos factores que son de suma importancia y que se tienen que tomar en cuenta y considerar también para que un país pueda desarrollarse. Tal es el caso de que tiene que ver con los importadores y los exportadores. Cuánto se compra o cuánto se vende también a nivel país. Tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Todo eso tiene relación para poder determinar cómo el país se está desarrollando, cómo el país necesita el apoyo de la inversión o cómo es necesario crear más fuentes de trabajo a nivel nacional, apoyando a las empresas, a los emprendedores, para que crean fuentes de trabajo y obviamente las personas no tengan que emigrar a otros países en búsqueda de trabajo, ¿verdad? Entonces, es aquí donde radica la importancia de la macroeconomía, de que es importante saber que esta está enfocada al estudio de el comportamiento de la economía, de la conducta de la economía a nivel nacional o internacional también. Entonces, por eso es la importancia de que se le tiene que dar a este concepto, porque de una forma los estadistas, los economistas, tienen que estar al pendiente de estos movimientos o las personas que estén en instituciones a cargo de velar para que en el país exista un equilibrio entre la oferta y la demanda de lo que hablábamos, laboral, económico y todo lo demás. Porque esto, teniendo este equilibrio, la economía de un país va a estar sana. No habrá escasez de ningún tipo. Entonces, es importante que tengamos claro este concepto. Ahora vamos a hablar del origen de la macroeconomía. Este es el origen de la macroeconomía moderna. Hay que situarlo allá por 1936, cuando el economista británico John Maynard Keynes publicó su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, que contenían una teoría explicativa de la Gran Depresión. Los economistas que lo habían antecedido consideraron que los ciclos económicos no podían ser evitados. Mientras Keynes expuso la posibilidad de la existencia de un elevado desempleo en un determinado momento y cómo la política fiscal y monetaria podían utilizarse como poderosas herramientas para incrementar el nivel de la producción y el empleo de una sociedad. Es importante mencionar también que cuando hablamos de escasez de empleo en un país, con ella viene una serie de problemas sociales también, como lo es la delincuencia, como lo es las huelgas, las protestas, los reclamos al gobierno, que no ha sabido utilizar bien los recursos que capta a través de los impuestos, que no le ha sabido dar un giro importante a nivel nacional para que no exista este inconveniente. Entonces, si por ejemplo en un país la economía está bien, hay fuentes de trabajo, el nivel de desempleo es bajo, es necesario comentar de que la gente no se iría a otros países,
a menos que existiera la posibilidad de que a nivel internacional haya otro tipo de trabajo, haya necesidad de esta persona en otro país, ¿verdad? Desee pertenecer a una empresa internacional, pero eso ya es aparte. Que emigrar para buscar un sueño, para buscar un estatus, para buscar una mejor fuente de ingresos. Entonces, por eso es que los países tienen que estar, todos sus recursos, todos sus esfuerzos tienen que ir encaminados para poder alcanzar esa hegemonía, para poder decir que todos sus ciudadanos pues están bien, no hay ningún problema y que se pueda o que se logre establecer ese equilibrio y que existan de alguna forma la posibilidad de que la gente se quede trabajando ahí y que se desarrolle, que se profesionalice, que crezca en ese ambiente. Apoyar al emprendedor para que haga empresas y puedan estas ser fuente también de trabajo para muchas personas. Es algo que es importante y fundamental para poder que esto ayude a los ciudadanos también. La ciencia económica de los clásicos de Smith y Ricardo, fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, nace teniendo como objeto de estudio el comportamiento de la economía en su conjunto, a nivel general. Pero hay precursores de esta ciencia, anteriores a los clásicos. Por ejemplo, William Petty, en su libro Political Arithmetic, en 1665, que propone estudiar solo los fenómenos sistemáticos o regulares y no los fenómenos transitorios, para entender el comportamiento del sistema económico en su conjunto. Este fue el método de largo plazo que adoptaron después los clásicos y los neoclásicos, en tal sentido de que teniendo estas bases y estas fuentes de información, los nuevos economistas pues tienen ese análisis, ese criterio para poder establecer y ver la economía desde otro punto de vista, porque esto les permitió tener esa capacidad de análisis basados en la experiencia de otros escritores para poder ir reformulando también cómo la economía se puede utilizar en beneficio también de un país, cómo la política fiscal se puede utilizar para el desarrollo de un país también. Entonces, es importante no olvidar todos estos antecedentes que existen, porque de ahí inició todo esto que se tiene hoy por hoy histórico y que ha servido de mucho para los nuevos estudios que se han venido realizando a lo largo de los años después de todos estos acontecimientos. ¿Cuál es la importancia? La importancia busca establecer criterios y recomendaciones de política para que las políticas fiscales y monetarias tengan efecto positivo en las economías. Incluso podemos mencionar también que muchas veces el Estado recurre a la elaboración o a la venta de bonos del tesoro o documentos o certificados de bonos en custodia o bonos del tesoro, como decía, para agenciarse de más recursos. Pero es aquí la importancia también de un Estado en ver que esos recursos se direccionen de una forma eficiente y eficaz y para donde realmente es necesario. Cuando hablamos de los términos de eficiente y eficaz, nos estamos refiriendo que eficiente es hacer las cosas bien y eficaz en el menor tiempo posible y con el mínimo uso de recursos. Entonces, ahí radica la importancia de buscar esos criterios y esas recomendaciones que se pueden dar
se pueden recomendar a los que están encargados en los países para direccionar esas políticas fiscales y monetarias, para poder establecer ese margen, ese nivel, ese punto de equilibrio que es necesario que existan en los países para asegurar que todos los ciudadanos pues estén en un país donde realmente se les reconozca el trabajo, que haya trabajo, que haya fuentes, que para el hecho de que los impuestos sean utilizados de la mejor manera y donde se les necesite. Entonces, es importante todos estos factores o elementos que hay que tomar en cuenta y considerar, porque es ahí donde la importancia de la macroeconomía está dada. Y obviamente los especialistas en esta área pues tienen que tener toda la información a la mano para poder presentarlas, para poder darlas, ¿verdad? Y poder decir, esta es la forma en que tendrían que estarse utilizando los recursos para beneficio de la sociedad. Y evitar que exista aquel mal que aqueja a muchos países, ¿verdad? Como lo es la corrupción. Sabemos que la corrupción es un mal que afecta a muchos países y que obviamente eso no deja desarrollar a un país como tal. Pero si un país trata la manera de ir erradicando todos estos problemas sociales, tendrá la certeza de que va a llegar su momento de poder utilizar todos los recursos para el bien de todos sus ciudadanos, como lo vemos también en muchos países que son desarrollados. Eso les permite de que los trabajadores o los ciudadanos estén con una calidad de vida que les ayuda bastante, que les permite desarrollarse en un país donde es reconocido su trabajo, sus estudios, todo su esfuerzo. Y entonces de esa manera lograremos salir de ese subdesarrollo que últimamente ha aquejado a muchos países de América Latina y a nivel mundial también. Entonces hablemos de la división de la macroeconomía. Tenemos teoría agregados de económica, trata las mediciones de las magnitudes amplias a través de las cuentas nacionales. La teoría del equilibrio económico se refiere al equilibrio de los modelos sectoriales, mercado de bienes, mercado de dinero, niveles de la renta, el empleo y los precios, etc. Teoría del desarrollo económico. Trata de los modelos agregados relacionados con los ciclos económicos, el crecimiento de la economía y los cambios estructurales, etc. Y esta pues se subdivide en teoría de la moneda, teoría de la producción, teoría de las finanzas. Entonces, como podemos ver, la macroeconomía tiene todas estas divisiones que forma parte también de la macroeconomía y que cada una de ellas establece qué es su punto de estudio, cuál es sus fines, hacia dónde persigue ese estudio, hacia dónde tiene que enfocar todos los esfuerzos para poder realizar dichos estudios. Entonces, cuando se miden las economías, se logra determinar qué es lo que está fallando, qué es lo que no está cumpliendo con lo que realmente debería estarse dando. Entonces, esos fenómenos sirven de apoyo para poder establecer y poder tomar decisiones a nivel país, para redireccionar todas las políticas, la política fiscal, la política monetaria, y poder reencauzar al país en el rumbo que debería estar caminando a través de
de todo el sistema financiero también, que es algo muy importante en este sentido, porque permite que un país esté en un equilibrio entre oferta y demanda de todos los aspectos, e ir mejorando. Y también imponer todos aquellos acuerdos bilaterales que tienen que existir para que haya en el comercio internacional también se tenga la ventaja, que se tenga el apoyo para los exportadores, porque esto permitirá que el mercado a nivel internacional haya productos para la venta, ¿sí? Que los exportadores vendan más productos o que el importador pues también juega un papel muy importante. Y tenemos también los conceptos básicos. Es importante que tengamos claros estos conceptos, porque estos nos permitirán tener muy en claro cuando estemos refiriéndonos a un tema en específico. Por ejemplo, tenemos el PIB, conocido como PIB, y significa Producto Interno Bruto, y es el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado dentro de las fronteras del país. Por eso se llama Producto Interno Bruto. Es el valor monetario total de todos esos bienes y servicios finales que van a ser producidos en un año, en un mercado, y que servirá de base también para poder estudiar los mercados, para saber cómo está el nivel de producción, para apoyar al agricultor, al productor, en un sentido de que está creando fuentes de trabajo y el Estado puede apoyar de alguna manera a estas empresas. Por ejemplo, en la reducción tal vez de algún impuesto, en la exoneración de algún impuesto, en poder tener los mercados a la mano para poder comprar y vender también los productos. Entonces, ese Producto Interno Bruto es toda la producción, ¿no? El valor monetario de esa producción. Luego tenemos la renta nacional, conocido como RN. Es la suma de las remuneraciones pagadas a los factores de producción nacionales: sueldo, salarios, alquileres, intereses y beneficios durante un periodo de tiempo. Entonces, es ahí donde esa renta nacional se va a tomar en cuenta para saber cómo están esas remuneraciones, cómo se están pagando, cómo se están dando. Y también servirá de base para que exista también un salario mínimo, que eso ya es una ley que debe de existir en los países para que no se abuse de los derechos de los trabajadores, que exista ese mecanismo para poder decir a las empresas: señores, el salario mínimo es tanto y no puede ser menor a eso. Y si llegase a ser, entonces hay alguna imposición de alguna multa, ¿verdad? O una sanción. Entonces es ahí donde los estados tienen que estar al pendiente también de estos conceptos, de estos números, porque servirá también para apoyar a la clase trabajadora y asimismo apoyar también a las empresas, pero como vuelvo a repetir, debe de existir un equilibrio y ese equilibrio tiene que estar dado en mejoras
ir mejorando cada vez más y mejor. Métodos del valor añadido. El valor añadido es la diferencia entre el precio de venta de un bien sin tener en cuenta los impuestos indirectos y el coste de los bienes intermedios adquiridos para su producción. Entonces, vemos ahí que también es importante tener este dato a través del método del valor añadido, porque nos da la pauta más o menos cuál es el valor base para poder un producto estar en un mercado a un determinado precio y evitar que se sobrepaguen por esos productos, ¿verdad? Porque tiene que existir esa concordancia. Dentro de lo producido, lo vendido, tiene que haber un margen de ganancia, pero ese margen de ganancia obviamente no tiene que ser tan exagerado. Tiene que estar dentro de los intervalos aceptables en un mercado de compra de bienes y servicios. Luego tenemos el PNN, y es el Producto Nacional Neto. Es igual al producto final total, incluyendo la inversión neta, producido por aquellos factores pertenecientes al país, dentro o fuera de las fronteras nacionales durante un año. Entonces, aquí estamos hablando del producto final, mientras que el PIB es el valor monetario total. Vemos esa diferencia que existe en ese producto nacional, ¿sí? Que es igual al producto final total, incluyendo la inversión, incluyendo lo que es el producido, los factores pertenecientes al país, fuera o dentro de las fronteras nacionales y dentro de un periodo de un año. Entonces tenemos estos conceptos para analizar, para ver, y que estos pues nos permitan tener una mejor comprensión de lo que vamos a ir yendo todo este semestre. Y es importante también mencionar que hay más conceptos que vamos a ir viendo, que vamos a ir analizando, con el objetivo, obviamente, de ir analizando, ir comprendiendo, ir utilizando y sabiendo qué significa cada uno de estos. Porque como les comento, es importante conocer todos estos conceptos para que cuando les estén platicando o ustedes estén en alguna conversación y les mencionen que el PIB, que la renta nacional, que el Producto Nacional Neto, entonces tengamos claro a qué se están refiriendo, qué quiso decir, para que tengamos obviamente participación también, ¿verdad? Porque sabemos, conocemos, hemos estudiado, hemos analizado, hemos investigado todos estos elementos. Entonces, por eso es que se hace necesario nuevamente remacharlos, ¿verdad? Se hace necesario volver a mencionarlos para que el alumno pues tenga en sí bien claro el concepto. Muy bien. Luego tenemos los índices de precio. Un índice de precio es un número índice calculado a partir de los precios y cantidades de un producto. El más utilizado es el índice de precios al consumo, más conocido como IPC, ¿verdad? Que mide cómo evoluciona el gasto de una familia media, o como podemos decir, la canasta básica. Cómo debería estar, cómo debería andar para que una familia promedio pueda subsistir, ¿verdad? Entonces, esos datos son muy importantes saberlos también porque permiten que se tenga a través del salario mínimo que obviamente que está dado por un estado, se logre establecer también el IPC, tomando de base el salario mínimo, porque
hoy por hoy, una familia ya no podría sobrevivir con 2,000 quetzales. Derivado hay que pagar luz, hay que pagar un montón de necesidades básicas, alimentación, estudios. Entonces, es ahí donde radica esta información que se tiene que tener para poder tomar decisiones a nivel gobierno. Luego, entonces, hablamos ya del IPC, del índice de precios de consumo, que representa el coste de una cesta de bienes y de servicios consumidas por una economía doméstica representativa. ¿Qué significa eso? De que ese es el valor de lo que una familia podría gastarse en un mes para poder subsistir, para poder estar bien, ¿sí? Con una calidad de vida media, que no necesite nada. Luego tenemos la inflación. Es la medida del índice de precios de consumo. Es la tasa de variación porcentual que experimenta este índice en el periodo de tiempo considerado. Entre más alta sea la inflación, peor es el ingreso para la familia, peor le va a costar poder subsistir a una familia. Por eso la inflación tiene que estar en un valor promedio, ¿sí? Y esto es calculado por la banca central también. Ahí podemos encontrar cómo anda la inflación a nivel país. Luego tenemos el PIB nominal. Se calcula agregando los valores de los bienes medios según los precios de cada año. Y así se va calculando esos valores de los bienes medios. Luego tenemos el PIB real también, que se obtiene valorando los bienes según el precio de un año que se tomaba como base. Y también está el PNB, Producto Nacional Bruto. Hace referencia al valor de la producción obtenida por los factores producidos nacionales, situados en el país o en el extranjero también, que están produciendo en otro país, ¿verdad? Luego tenemos la renta personal o RP, es la parte de la renta nacional obtenida por la persona. Depreciación o amortización, que significa la D, la RRE, rentas de residentes extranjeros, la RRN, renta de residentes nacionales en el extranjero, y luego tenemos la curva de oferta agregada, conocida como OA. Indica el nivel general de precios coherentes con los costos unitarios de las empresas y sus márgenes porcentuales para cualquier nivel de producción a corto plazo. Luego tenemos la curva de la demanda agregada, o DA. Muestra la relación entre el nivel general de precios y el gasto agregado de la economía. Luego tenemos la oferta agregada. Está relacionada con factores como el margen de beneficio y los costes de producción por un lado y por otro, por los mercados de factores fundamentalmente. Entonces, cuando tenemos esta diferencia entre el margen de beneficios, ¿verdad? Entre esos factores y los costes de producción, vamos a tener la oferta agregada. Estos términos pues tienen que ser analizados por los productores, por los analistas, para que puedan tener claro cómo está en la actualidad todo el producto en el mercado. Incluso podríamos decir que tendría que analizar a la competencia también para saber cómo en realidad está vendiendo sus productos. Y obviamente si es la competencia y son los mismos productos, hay que tener el cuidado de no estar gastando más y dándole un precio demasiado alto al consumidor final, porque si la competencia está vendiendo a un menor precio, hay desventaja. Entonces, por eso es que se hace necesario que
tengamos muy en cuenta y muy claro todos estos elementos que tenemos que analizar y usar en el proceso productivo. La materia prima, cómo se va a transformar, los costes y gastos financieros que se van a llevar a cabo. Luego tenemos el equilibrio macroeconómico, que es la combinación del PIB real y del nivel general de precios que es coherente con los costes unitarios de las empresas y el gasto y la producción está en equilibrio. Muy bien, entonces terminamos con nuestra clase. Muchas gracias por su atención. Feliz día.